Lo que quiero compartir es algo acerca de... Vamos a hablar un poquito acerca de algo que a mí me ha intrigado mucho siempre, y es han oído hablar del árbol de la vida, ¿no? Y hay algo que ahí hay una enseñanza para nuestras vidas, quisiera compartirla. Si vienen conmigo al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, el verso 7, sí, el 7, dice así, Apocalipsis 2:7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y lo que él dice es que al que salga vencedor, le voy a dar algo, le voy a dar el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Pero nosotros no encontramos el árbol de la vida en casi ninguna parte de las Escrituras. La encontramos en el libro de Génesis. En Proverbios hay un proverbio que lo menciona. Si quieren venir conmigo, está en el Génesis capítulo 3. Y en Proverbios sí, en Proverbios y en el libro de Hechos también se menciona un par de veces. Lo menciona el apóstol Pedro. Pero en todas las Escrituras, nada más que al principio, un versículo en Proverbios que dice, como decía, la esperanza que se retrasa es tormento de corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Eso es lo que dice el libro de Proverbios. Eso es todo. Árbol de vida es el deseo cumplido. Y ya no lo volvemos a encontrar hasta Pedro, que en dos ocasiones en el libro de los Hechos se menciona en dos de sus sermones, que Pedro dice, vosotros lo crucificasteis colgándolo de un madero. Extraño. Bueno, es extraño porque madero no es árbol, pero si buscamos en los textos, en el original, resulta que en griego la palabra árbol también se usa la palabra madero. Zulón es en griego. Y cuando vamos al Apocalipsis capítulo 22 se nos menciona el Zulón Zoé, que es el árbol de la vida. ¿Y cómo está todo eso ahí mezclado? Tenemos que averiguar qué quiere decir, porque está diciendo el Señor que el que venciere, le voy a dar el derecho de comer del Zulón Zoé, es decir, del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Me gustaría comer de ese árbol. ¿A quién le gustaría comer de ese árbol? Tenemos que ser vencedores. Y si no somos vencedores, no vamos a comer de ese árbol. Pero ese árbol tiene muchísimas cosas que debiéramos de entender. Vengan conmigo al capítulo 3 del libro de Génesis. Y dice así, el capítulo 3, en el verso 21, no, en el verso 20. El hombre llamó a Eva, su mujer, porque ella sería la madre de todo ser viviente. Verso 21, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. Y dijo, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pero tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano también y tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Después de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva
al árbol de la vida. Todos conocemos la historia, sencillamente Dios creó al hombre como su representante en esta tierra, que dominara y que sojuzgara y que estableciera su gobierno como delegado de Dios en este mundo. Y Adán y Eva tenían, todo estaba bien, todo estaba permitido, no había ni una sola restricción. Querían dormir, dormían, querían trabajar, trabajaban, querían pasear, paseaban, querían comer, comían, querían jugar. Estaban siempre esperando que cayera la tarde para pasear con Dios, que venía a visitarlos. Todo estaba bien. Solamente hubo una cosa que el Señor prohibió. Los llevó al centro del huerto y le mostró dos árboles. Uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal, el otro era el árbol de la vida. Y le dijo, del árbol del conocimiento no debéis comer, porque el día que comáis, ese día moriréis. Del árbol de la vida no les prohibió que comieran. Pero ellos siguieron su vida. La verdad es que mucha gente pregunta, ¿y por qué Dios puso un árbol allí que no era bueno? No, la Escritura dice que todo lo que él había hecho era bueno. También el árbol de la vida era el árbol del conocimiento. Pero Dios le había puesto delante al hombre solamente un mandamiento. Hazme caso, te conviene. No comas de esto. ¿Por qué? Pues porque si el hombre pudiese hacer todas las cosas y todo le estaba permitido, menos una, entonces no sabría si era libre o no. Pero al tener una opción negativa, podía decidir si hago caso a Dios o no le hago caso. Entonces él sabía que era libre porque en él estaba la capacidad de tomar decisiones propias, y lo que quería hacer lo hacía, pero había una cosa que no podía hacer, y eso le mostraba que él tenía libertad. Si todas las cosas hubiesen sido lícitas, ¿cómo podría saber que era libre? Pero ahora él ejerce su libre albedrío y Dios le dice, no comas de este árbol. Porque el propósito de Dios no era que el hombre fuera ignorante, ni mucho menos. Pero el propósito de Dios es que el hombre aprendiese comiendo del árbol de la vida a tener vida en sí mismo. Por lo tanto, ¿y quién es el que tiene vida? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Luego, el árbol de la vida representa a Dios en Cristo Jesús. Y el árbol del conocimiento representa a Satanás y al pecado. Y él tenía derecho a escoger porque Dios le había hecho libre, lo había hecho a su imagen y semejanza, y Dios es libre. Pero él también tiene sus limitaciones, ¿no? A ver, ¿cuántas limitaciones tiene Dios? Dios tiene limitaciones, sí. Él es 3 veces santo. El pecado no le tienta, pero si le pudiese tentar, no pecaría porque Él es 3 veces santo. Dios no tiene límites en el sentido del bien y de lo que Él es. Sus propias limitaciones son su esencia. Si Dios es amor, pues es amor. Y todo lo que no sea amor no es de Él. Así que Dios lo crea a su imagen y dice, eres libre, pero no te conviene esto. Y el hombre y la mujer fueron seducidos. El árbol representa a Dios en Cristo, el que es la vida, y el árbol del conocimiento sin Dios, el árbol del conocimiento representa al pecado y a Satanás. Por eso, cuando el hombre pecó, entró el alimento, lo que fuera el fruto de ese árbol del conocimiento, pero no le dejó satisfecho, porque hay una cosa, todos sabemos que cuanto más estudias, cuanto más sabes, más te das cuenta de todo lo que te falta por saber.
El que realmente es estudioso, el que dice ya sabe 3 cosas, se cree que ya lo sabe todo, dice Pablo, no lo sabe como debiera saberlo. Por lo tanto, tenemos un problema. Y es que el hombre comió del árbol del conocimiento. Y por más que uno estudie, y por más que uno investigue, y por más cosas que uno conozca, siempre le falta por conocer. No te deja satisfecho. El árbol de la vida sí puede dejarte satisfecho, porque te alimentas de la vida de Dios. El hombre comió del pecado que representa a Satanás, comió, y Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es el que se rebeló contra Dios. Satanás representa el pecado. Es mentiroso desde el principio, dice el Señor. Representa la muerte, porque el pecado trae la muerte. Así que tenemos siempre, el hombre tuvo 2 opciones, o coger la vida o coger la muerte. Tenía derecho a escoger, claro que sí. Dios le había dado la libertad. Y escogimos mal. Y en ese momento entró en el ser humano el pecado y la muerte. ¿Dónde entró Satanás en el ser humano? En el sentido del pecado. Pues entró en su cuerpo, porque el hombre comió de la fruta. Por eso encontramos que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque nuestro cuerpo está atado a las pasiones naturales de la carne, porque ya no soy libre. Vivo atado a esos anhelos, a esos deseos carnales que me arrastran al pecado y que me arrastran a la muerte. Así que el pecado que mora en nosotros, mora en nuestro cuerpo, en nuestros deseos carnales. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice en Romanos. Bueno, también sigue diciendo, pero gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús, por medio del cual yo he muerto y he resucitado con Cristo. He muerto al pecado y ahora vivo para Dios. Luego el plan de Dios es que teníamos que comer del árbol de la vida, pero no podíamos comer del árbol de la vida después de haber comido del árbol del conocimiento, porque además eso nos hubiese convertido, hoy en día se podría usar esa palabra, en zombies, muertos en vida. ¿Se imagina alguien? Y el pecado tiene como consecuencia la muerte, porque el pecado no puede perdurar. Dios no puede permitir que continúe la maldad creciendo y desarrollándose. Por lo tanto, tiene que haber un momento en que se acaba con el pecado a través de la muerte. Y por eso nos encontramos con que el día que el hombre comió, empezó a morir. Y llega un día en que termina muriendo totalmente. Ahora bien, como el pecado entró en el mundo por un hombre, también la salvación entró en el mundo por otro hombre. Bendito sea su nombre, se llama Jesús de Nazaret. Y el Señor allí presente que estaba, porque Él era el que se paseaba por el huerto. A Dios nadie le puede ver, porque Dios es espíritu. Pero el Hijo de Dios lo ha dado a conocer. El Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible. Así que cuando ellos se paseaban con Dios, estaban paseando con la segunda persona de la divinidad, con la imagen del Dios. Lo veían, lo sentían, hablaban con Él, se expresaban. Bueno, pues nos resulta que esa persona de la divinidad dijo, como el pecado ha entrado en la carne del ser humano, yo me voy a hacer carne para poder liberarlos del pecado. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Por eso tenemos que darnos cuenta de que se encarnó el que era la vida, para que en vida Él pudiese llevar, dice la Escritura, que el Señor se hizo en semejanza de carne de pecado.
no que era pecado, porque nació sin pecado, porque era hijo de Dios, pero vivió en semejanza de carne de pecado, es decir, tenía las mismas tentaciones que tienes tú y yo, tenía muchísimos más ataques de los que tenemos tú y yo, y pasó por pruebas que solamente él pudo resistir, que nadie ha podido resistir, solamente él. Pero vivió mostrando el amor de Dios, porque en él estaba el amor de Dios totalmente derramado por el Espíritu Santo en su vida. Y este Señor Jesús tomó la decisión de hacerse hombre y de ir a la cruz. Y eso es algo muy serio, porque el pecado tenía que ser acabado y en la muerte había que ponerle un tope. ¿Y quién podría hacerlo? Pues alguien que tuviese vida y no tuviese pecado, aunque vivió en semejanza de carne de pecado. Y entonces él decidió aceptar y llevar tu pecado y el mío. Desde Adán en adelante no hubo ningún hombre que no estuviese atado a los deseos carnales y al ímpetu o al empuje que el diablo pone en nuestros corazones por las cosas de este mundo. Al hombre se le cayó la varita de mando que tenía sobre todo este mundo y el diablo lo recogió y dijo, ahora mando yo, porque dentro de ti hay algo mío. Pero el Señor pudo decir, el diablo viene, pero no tiene nada en mí. Y como no tiene nada dentro de mí, yo voy a ir y voy a ocupar el lugar que tú debías de ocupar. Acabar con el pecado y con la muerte. Por eso, aunque no se nos habla en la Escritura de ningún árbol de la vida a lo largo de tantos siglos y siglos y siglos que fueron pasando, un día tomaron un madero y crucificaron al autor de la vida. El autor de la vida, Cristo Jesús, fue colgado de un madero, dice el apóstol Pedro en el libro de Hechos, en 2 de sus sermones. Vosotros lo crucificasteis colgándolo de un madero. Madero y árbol es lo mismo, zulón. ¿Y qué pasó? Pues que allí fue clavado el pecado de todos los hombres, en el único que no había pecado. Así que tenemos que entenderlo, porque si no nos despistamos cuando el Señor dice, yo te puedo dar el derecho de comer del árbol de la vida. Pero ¿sabes qué? En ese árbol o ese madero transformó la historia de la humanidad. Cambió toda la perspectiva del universo. Es algo que tenemos que encontrar la relevancia que tiene, porque ¿qué era el madero? Era un trozo de árbol seco, muerto, acabado, y ahí lo colgaban a todos los maldecidos, porque estaba escrito, maldito el que cuelga de un madero. Y él llevó la maldición, porque a él lo colgaron en un madero. Pero lo que no sabía el diablo es que cuando el Señor derramó su sangre sobre ese madero, ese zulón, en ese tipo de árbol, la sangre del cordero le dio vida al madero. Y vuelve a resurgir el árbol de la vida. Y nos encontramos entonces con algo que tenemos que entender. Miren, dice, no vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Después de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén querubines, una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. ¿Y eso por qué? Porque no podían acercarse al árbol de la vida. Y puso
querubines que guardaran el camino que llevaba al árbol de la vida. Y al árbol de la vida puso una espada de fuego, una espada ardiente que impedía que nadie se acercara a ese árbol. Es importante entender esto. ¿Quiénes son los querubines? Los querubines son una serie de seres angelicales que contemplan la gloria de Dios. La gloria de Dios es Cristo Jesús. Es lo que brilla, porque nadie ve al Espíritu de Dios, pero se ve su gloria. Y ese resplandor, esa brillantez, esa asombrosa luz que sale de Dios, es el Hijo, la imagen del Dios invisible. Y nos encontramos entonces que los querubines, que son los que están contemplando la gloria de Dios, ahora están vigilando que nadie se acerque al árbol de la vida. Es decir, los protectores de la gloria de Dios. Y eso significa sencillamente que el ser humano había ofendido la gloria de Dios. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el hombre ha perdido la vida y se despistó y no puede tomar el verdadero camino, y además se encuentra con que ha ofendido la gloria de Dios, porque Él es la verdad. Y lo que el hombre y la mujer hicieron es: Dios dice que yo no coma de este árbol, pero yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, porque quizás Dios me está mintiendo y no quiere que yo sea como Él, cuando ya la había creado a su imagen y semejanza. Pero imagínense la tontería, la mentira del diablo tan sutil. Por cierto, todos hemos cometido el mismo pecado que Adán y Eva, porque todos llega un momento en que dice: Dios no quiere esto, pero yo hago lo que a mí me da la gana, la carne. Así que tú también pecaste como Adán y Eva. Cuando éramos pequeñitos, mamá decía: no, por ahí no, pero al final, cuando mamá daba la vuelta, terminábamos haciendo lo que no debíamos hacer. Lógico. ¿Y qué ocurría? Mamá nos corregía, o papá venía y dice: te tengo que corregir, porque si no vas a ser mucho peor en el futuro. Así que hemos pecado y la verdad de Dios fue ofendida, porque Cristo es la verdad y Él es la gloria de Dios, y hemos ofendido su gloria, pensando que nos estaba mintiendo. El único que es la verdad, la realidad absoluta está en Él, y nosotros pensábamos que nos había mentido, y bueno, pues vamos a comer porque lo que no quiere es que yo sea como Él. Siempre ha querido Dios que fuésemos como Él, pero no solamente eso. Nos encontramos una espada. En la Biblia se nos menciona mucho la espada. Es señal de juicio. Es señal pero también se habla de la Biblia como la palabra de Dios. Se habla de la espada. Por un lado es juicio, castigo. Cuando Dios castigaba, mandaba la espada. Pero por otro lado es su palabra. Por lo cual resulta que tenemos que el hombre pecó y se apartó de la palabra de Dios y cayó bajo juicio. Ahora, ese juicio tenía que caer sobre alguien, y toda la humanidad. Hemos heredado la misma tendencia, hemos heredado la carne. El pecado está en nosotros. Alguien tenía que pagar. Y después nos encontramos con que además era una espada con fuego ardiente, ¿no? Una espada flamígera, dice el texto. ¿Eso qué significa? El fuego representa, por un lado, condenación, castigo, destrucción total. Pero por otro lado, el fuego representa también al Espíritu Santo. Porque Dios es santo, Dios es verdadero y Dios es justo. Así que la santidad de Dios, la verdad de Dios y la justicia de Dios tenían que ser reivindicadas por el ser humano para poder acercarse al camino que lleva al árbol de la vida. Entonces nos encontramos con que alguien tenía que reivindicar y decir: Dios es justo, no importa lo que yo piense. Dios es santo, no importa que yo sea pecador. Dios es justo, Dios es santo, y Dios
es verdadero. Pero no había nadie en todo el universo que pudiera restaurar la gloria de Dios. Solamente el eterno Hijo de Dios fue el que lo hizo. Y Cristo Jesús vino y se encarnó a semejanza de carne de pecado y vivió una vida sin pecado. El pecado habita en la carne. El pecado es esa tendencia que no podemos resistir. Y ahora resulta que Cristo Jesús fue levantado en alto en un madero. ¿Saben qué? Lo interesante de todo esto es que Moisés lo explicó de esta manera. Estaban en el desierto y había serpientes que le mordían. Y los envenenaban y estaban cayendo a montón. Y Dios le dice a Moisés, levanta un asta, un madero, y pon ahí una serpiente de bronce, y el que mira a la serpiente va a tener vida. Y ya muchos se lo creían y otros no se lo creían. Pero ya cuando estaban a punto, los sacaban de la tienda, o miras y miraban a la cruz, miraban a esa serpiente. ¿En qué sentido le explico esto? Estoy tratando de decirles que el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es lo que dice Pablo. Es decir, Cristo tomó el pecado del hombre y en la carne acabó con el pecado. Y esto hay que entenderlo, porque Él acaba, por eso es que estuvo dispuesto a ir a la muerte. Recuerdan que viene el diablo, pero Él nada tiene en mí, dice en el Evangelio de Juan. Pero, claro, como no tenía nada en Cristo, la simiente de pecado no estaba en Él, ni había pecado en toda su vida, pues pudo pagar y pudo decir, Dios es justo, Dios es santo, Dios es verdad. Y ahí surge un hombre diferente. Sí, había nacido de una forma diferente, Adán también, Adán no nació de nadie, fue creado por Dios. Y Jesús nació del ser humano, de María la Virgen, pero también de Dios Padre. Así que tenemos ahí la historia de alguien que no había recibido la herencia de Adán. Ya lo profetizó Génesis capítulo 3, ¿no? 3:15 dice que de tu simiente, de la simiente de la mujer se va a levantar alguien a quien tú le vas a pisar, le vas a morder el calcañar, pero él te va a pisar la cabeza. Y Cristo Jesús fue el que le pisó la cabeza a la serpiente. Siendo él hecho pecado, él se convirtió en la serpiente y la mató en la cruz, en el árbol ese de madero. Eso es muy interesante porque si lo descubrimos, entonces nos damos cuenta que nosotros tenemos que reconocer la verdad, que es Cristo. Tenemos que reconocer que Dios es santo, que nosotros no lo somos. Y tenemos que reconocer que Dios es justo y nosotros no lo somos. Pero aquel que es la verdad restauró la gloria de Dios. Aquel que es y se convirtió en la verdad en nosotros. Aquel que es la justicia y sobre quien cayó la justicia de Dios es el justo que justifica. Es el santo que santifica. Y es la verdad que nos transforma y nos da vida. Ahora Jesús, el Hijo de Dios, el que derramó su sangre por nosotros, el que venció a la serpiente y le pisó la cabeza, Él es el que ha vencido, Él es el que empapó aquel madero lleno de su sangre y convirtió de nuevo, hizo que la vida de Dios volviera a fluir y volvió a despertar el árbol de la vida. Y el árbol de la vida no es un madero seco, es el árbol que transmite la vida del Hijo de Dios. Y los que se acercan a ese madero pueden recibir su vida, porque Él ya pagó por nosotros. La justicia que teníamos que pagar, la pagó Él. Y Él es el justo que te puede justificar. Y Él es el santo que te puede santificar. Y Él es la verdad que te puede dar la vida. Pero tenemos que acercarnos a ese árbol.
Y cuando nosotros nos acercamos al árbol de la vida, entonces descubrimos que Jesús es el dador de vida. Yo podría estar hablando mucho, no quiero hacerme muy largo, no sé hasta qué tiempo tengo, pero tengan en cuenta esto. La gloria de Dios ha sido restaurada. La justicia de Dios ha sido vindicada. La santidad de Dios ha sido reconocida en una persona colgada de un madero. El árbol de la vida sigue estando ahí. Fue trasladado del huerto del Edén al paraíso de Dios. Por eso es que no se nos habla mucho en toda la Biblia. Pero llegamos al Apocalipsis. ¿Y qué encontramos ahí? Bueno, si quieren venir conmigo, primero hemos visto lo que dice Apocalipsis 2:7. Al que venciere, le daré el derecho a que coma del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Pero si siguen viniendo conmigo al capítulo 22 de Apocalipsis, dice así: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río, el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos le adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitan luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Y cuando ese es nuestro Señor, y Él es el que ha hecho la realidad preciosa de mostrarnos su gracia. Gracias. Y uno mira a la cruz y dice, oh, qué horrible. No, la cruz es horrible, sí. Fue horrible para Él. Para nosotros es árbol de vida. La cruz es terrible. Llevó la carga por ti y por mí. Cuando era la fiesta, dice el Evangelio de Juan, el último y gran día de la fiesta, el día de la fiesta era que todo el sumo sacerdote y todo el mundo en procesión iba desde el templo hasta al arroyo de la fuente o el arroyo de Cedrón, ahora no me acuerdo la pronuncia. Y allí el sumo sacerdote tomaba una agua de la fuente y todo el mundo iba en procesión detrás del sumo sacerdote hasta el templo, y mientras iban cantando el Halel y alabando a Dios hasta que llegaban al templo. Y cuando llegaban allí, todo el mundo se paraba, el sumo sacerdote subía las escaleras, la escalinata en el templo, y derramaba por el lado derecho el agua, lo echaba en una copa de oro y derramaba ese agua por las escaleras hasta llegar abajo. Era recordando la profecía que vio Ezequiel cuando decía que del lado derecho de debajo del templo salía agua, un río. ¿Vale? Pero ese día, dice la Escritura, el Señor se puso de pie y gritando a gran voz dijo: y el que tenga sed, venga a mí y beba. El que me da su adhesión, el que está conmigo. Y como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice Juan, y esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él, es decir, los que le seguían. Porque ya hoy en día el hablar de creer es un problema, porque mucha gente dice yo creo y levanta la mano, pero es simplemente decir yo te doy un asentamiento verbal a lo que me has dicho, creo que lo que has dicho es verdad, pero no me cambia nada. Por eso el Señor, pero en la mentalidad israelita, en la mentalidad de Oriente Medio, si tú decías te creo, te estabas comprometiendo con lo que esa persona decía, ¿no?
Por eso ahora algunos traductores no dicen el que cree en mí tiene vida eterna, sino el que me da su adhesión, el que se pega conmigo, el que viene conmigo, ese tiene vida eterna. Y es más pegado al texto literal que el concepto de, pues nosotros venimos de una cultura cristiana y griega, y entonces pensamos que decir que tú has dicho la verdad, pues es afirmar algo que tú has dicho, pero que a mí no me tiene por qué afectar para nada. Mientras que en esa otra cultura donde el Señor vivía, Él dijo, me seréis testigos. Un testigo era alguien que se comprometía. Es decir, la palabra en el griego viene del verbo martureo, que significa ser mártir. Nuestra palabra en castellano mártir es real, ¿eh? Si yo estoy dando testimonio, estoy diciendo, estoy dispuesto a pagar con mi vida por eso. Pues sé, estoy seguro y lo vi que lo vi. ¿Estás dispuesto? Porque si eres un falso testigo, te pueden encerrar también. Pero hoy en día nosotros lo hemos hecho mucho más light. El creer es algo, pues sí, aceptar mentalmente una verdad. Pero el Señor estaba diciendo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que se compromete conmigo, el que cree verdaderamente en mí, el que va a caminar conmigo. Y cuando nosotros hacemos eso, vamos a recibir ese agua. Miren, el Señor Jesús fue aquel que el día que se bautizaba, saben que Él no necesitaba bautizarse porque Él no había cometido pecado. Y el bautismo que predicaba Juan era el bautismo de arrepentimiento. Pero Él dijo, vamos a cumplir con toda la norma. Y como Él sabía que Juan había sido enviado por Dios, aceptó aquello. Pero cuando fue bautizado, antes de salir del agua, dice Juan que el Espíritu Santo vino sobre él y lo vieron como una forma corporal, como si fuera una paloma. Qué extraño. Y se posó sobre él. Era el mensaje que Dios le había dicho a Juan. Aquel que vea que el Espíritu viene y reposa sobre él, ese es el que yo he enviado. Por eso Juan decía, yo no soy digno ni de sacarle las correas del zapato. Si es el Mesías, es el que había esperado todas las generaciones, es aquel que Dios había prometido desde el huerto del Edén y le dijo, va a venir alguien que va a pisar tu cabeza. Y estaba delante de él. Wow, tú me tienes que bautizar a mí. No, vamos a cumplir con todo lo que dice la Escritura. Pero ¿saben una cosa? Desde ese día, Cristo Jesús era el portador del Espíritu. Ningún otro hombre, por mucha unción que tuviese, era el portador del Espíritu. Donde él se movía, iba lleno del Espíritu. Hasta el punto que a alguna gente le tocaba la ropa y se sanaba. Porque él llevaba el Espíritu. Y cuando vino Nicodemo y le preguntó, le dijo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué está diciendo? Yo no puedo volver al vientre de mi. No, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y es algo similar. Y cuando eso ocurre, resulta que el que llevaba el Espíritu fue colgado de un madero. El que había dicho, el que tenga sed, venga a mí y beba. Pero ¿saben? Para comprobar que había muerto, porque parece ser que murió muy pronto, 3 horas o 4, y normalmente un crucificado podía estar hasta un par de días en agonía total. Se extrañaron y el centurión dice, vamos a ver si es verdad, y le pincha con su lanza en el costado, le traspasa el costado. Y Juan dice que estaba por allí y de su costado salió sangre y agua. Del costado, él era el templo, porque él dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Del costado traspasado salió sangre y agua. La sangre es para remisión de los pecados, porque había que pagar. El cordero era sacrificado y se derramaba su sangre. El Cordero de Dios fue crucificado, derramó su sangre, pero también
cumplió la promesa que había hecho el día de la fiesta. El que tenga sed, venga a mí y beba. Porque como está escrito, de el ungido va a salir el agua. Y salió sangre y agua. El agua representa al Espíritu de Dios. Y al derramar sangre y agua, allí estaba naciendo la novia del Cordero. ¿Recuerdan que Adán cayó en un profundo sueño? Y de un costado Dios le sacó a la mujer y se la presentó a él. Pero recuerden que cuando el Señor fue crucificado y de su costado salió sangre y agua, ¿qué le suena a usted eso? Cuando una madre va a dar a luz, ¿qué sale primero? ¿Una vida? No, sale sangre y agua. De hecho, en España se dice, ha roto aguas, hay que correr para el hospital. Sale sangre y agua. De su costado salió sangre y agua. Ahí estaba naciendo la nueva generación de hombres y mujeres limpiados por su sangre, transformados por el Espíritu y viviendo y caminando con Dios. Bendito sea su nombre. Y entonces te encuentras que allí estábamos tú y yo, porque nacimos. Recuerdan, el Señor apareció después de resucitar, la primera vez que se aparece a sus discípulos, le dice, tranquilo que soy yo, no temáis. Y soplando sobre ellos, le dijo, recibid el Espíritu. El Espíritu de resurrección, porque había resucitado y Él era el que tenía el Espíritu. Y le sopla a sus discípulos para que reciban el Espíritu de la nueva vida que Él tenía. La vida de resurrección, la vida que ha vencido la muerte, la vida que ha vencido al pecado, la vida que le pisó la cabeza a la serpiente. Y ahora nos da ese Espíritu para que tú y yo podamos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito sea su nombre. Así que sí, yo quiero comer del árbol de la vida. Pero Él ha dicho a los vencedores, a los que venzan, a los que sean vencedores. Oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. A los vencedores le daré el derecho de comer del árbol de la vida. De ese árbol de la vida, porque en el paraíso de Dios, donde está el trono y el santo, el redentor de la vida, está sentado en el trono. No sale dice la Escritura, que debajo del trono, no de un costado del templo, debajo del trono sale un río de agua viva. Y a los lados, 2 lados del río, hay árboles. Y esos son el árbol de la vida, que además da 12 frutos al año. Yo no sé si ustedes han comido, los árboles no dan 12 frutos normalmente al año. Y diferentes. Bueno, es que Dios es muy variado. Tienes que saber que si tú estás comiendo todo el día manzanas, llega el momento que te cansas de las manzanas. Ya no quieres más manzanas. Ahora prefiero una naranja. Ahora prefiero un melocotón. Ahora prefiero... Pero Dios, que es muy sabio, sabe que necesitamos comer de toda la vida de Dios. Y comer de la vida de Dios es comer de ese árbol de la vida. Porque alimentarnos de la vida de Dios es lo que nos va a hacer verdaderamente sabios, no el árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento llega al alma y el alma se siente insatisfecha, pero el árbol de la vida llega hasta nuestro espíritu y al alimentarnos va trayendo esa variedad, cada mes un fruto diferente. Es que 12 frutos al año. Y no vamos a entrar en los detalles porque el 12 es un número especial y todos saben lo que significa, pero tenemos ahí tanto para alimentarnos, pero la clave está en que el Señor dice, al que venciere, al que venciere. ¿Y qué tengo que hacer para vencer? Pegarme a Él, comer. Hoy hemos comido de la mesa del Señor. Es algo muy común hacer el ritual y no darnos cuenta de todo lo que eso significa. Pero ténganlo en cuenta.
Porque el Señor dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Claro, nosotros creemos que lo que comemos es pan y lo que comemos y lo que bebemos es vino. Pero el pan, dice, es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y Pablo nos dice que todos comemos de un mismo pan. Siendo muchos, todos comemos de un mismo pan. El que tienes al lado es otra parte del Hijo de Dios. Y el que tienes a tu derecha, a tu izquierda, delante y atrás, son parte del cuerpo de Cristo. Nosotros somos todos juntos el cuerpo de Cristo. Y tenemos que alimentarnos los unos a los otros. Darnos de Jesús. Dar de Jesús significa dar de su amor. Recuerdan, el Señor nos dijo, mira, no voy a dar ningún mandamiento nuevo. El que habéis oído siempre. Ahora sí os doy un mandamiento nuevo al final cuando resucita. Y les dice, quiero que os améis como yo os he amado. Y el que ama, dice Pablo en 1 Corintios, el que ama es conocido por Dios. Y el que ama ya ha cumplido con toda la ley. Oye, yo quiero que Dios me conozca. No por todo lo que sé, sino por cuánto amo a su Hijo. Yo quiero conocer más, pero conocerle es amarle, acercarnos más a Él, tener más de su Espíritu. Y el Espíritu no es para ir por ahí haciendo milagros, es para experimentar la vida de Dios, porque el pecado y el diablo se metió en nuestra carne. Por eso la Escritura dice, no viváis conforme a los rudimentos de este mundo, no viváis conforme a los deseos de la carne, tenéis que vivir conforme al Espíritu. Y vivir y andar en el Espíritu es vivir y caminar en comunión con Dios. Nada más. Si uno tiene comunión con Dios, algo se pega, algo se nos pega. Pero tenemos que conocerlo. Dios nos habla por su palabra y nosotros le hablamos por medio de la oración. E intimamos. A veces hay un sentimiento de temor a acercarnos a Dios, porque sabemos que todavía fallamos mucho, porque sabemos que todavía no somos perfectos, porque estamos en proceso. Estamos en proceso. El proceso es la transformación. Dios quiere que seas todo lo que eres. Y ese es el problema, que no hemos descubierto todo lo que somos todavía en Cristo Jesús. Pero tenemos que descubrirlo, porque tu vida y la mía está en proceso. Es decir, hace tiempo ya, pero descubrieron en las tumbas, en las pirámides de Egipto, ánforas con semillas que llevaban ahí 3.000 años. Y cogieron unas cuantas y las plantaron. ¿Y sabe qué ocurrió? Florecieron, crecieron. Después de 3.000 años. Porque la semilla en potencia es un árbol completo, es un árbol completo. Por eso el diablo, cuando comimos de la fruta, nos metió la semilla del mal en nosotros. Y la semilla, cuando tú la pones, claro que hay que aceptar, ¿no? Hay que aceptar que somos semillas, somos gente que estamos en proceso, pero todavía no hemos alcanzado todo lo que Dios quiere para ti y para mí. Y alcanzar lo que Dios quiere para nosotros es sencillamente descubrir su plan, andar conforme a lo que Él quiere y nuestra vida va transformándose a la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque la semilla lleva en sí fruto. Primero una plantita, después un árbol, después flores, después fruto y vuelve a reproducirse. Pues esa es la vida que Dios quiere para nosotros. Alimentándonos del árbol de la vida, creceremos. Por eso el propósito de Dios es que llegues a ser todo lo que verdaderamente eres. Eres fruta, eres flor, eres hoja, eres árbol. Pero para eso, para que una semilla se convierta en todo lo que puede llegar a ser, hay que aceptar el surco. Cuando abren el terreno en el arado, hay que aceptar la muerte, hay que
le echan la semilla en la tierra, la tapan, la riegan y no pasa nada. Y por mucho que te levante, ahí no pasa nada. Pero la semilla de por sí lleva fruto. Y primero empieza a echar raíces y después echa un pequeñito tronco y empieza a subir y a crecer y a crecer. Y cuando ya está fuerte, empieza a florecer y empieza a llevar hojas y flores y después fruto. Y alcanza su plenitud al multiplicarse en otros. Amados, el plan de Dios es que nosotros llevemos fruto, pero depende de lo que tú alimentas, es lo que tú vas a producir. Por eso hoy está tan de moda lo de la alimentación, hay que cuidar la alimentación, porque lo que comes es lo que eres. Si comes basura, tu cuerpo se va a poner cada vez peor. Si comes cosas sanas, tu cuerpo va a estar fuerte y enérgico. Lo que significa que si comemos del pan de vida, bebemos del vino de Dios, si nos alimentamos de la vida de Cristo, entonces vamos a tener vida. Y aunque ahora no vemos, y aquí hay algo que no gusta de predicar, pero hay que decir la verdad. Acercarse a Cristo es acercarnos a la cruz. Porque Él es el camino al árbol de la vida. Pero el árbol de la vida es el zulonzo, ese madero con vida que Él puso allí con su sangre, le dio vida. Si nos acercamos nosotros a Cristo, tenemos que aceptar la cruz. El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y donde yo estoy, estará también mi siervo. Pero entendámoslo, seguir a Jesús significa aceptar que estamos en proceso y que Él está tratando de transformarnos a su imagen. El Espíritu Santo que ha hecho morar en nosotros es para cambiarnos a la imagen de Jesús. Dios creó a Adán a la imagen del Hijo y la imagen del Hijo se echó a perder porque comió y se tragó la semillita del mal y el pecado y la muerte. Pero si nosotros comemos del árbol de la vida que se llama Cristo Jesús, estaremos aumentando en vida y se cumplirá en nosotros el propósito de Dios. ¿Lo quieres o no lo quieres? Hay que tomar una decisión. Y la decisión es, ¿estás decidido a ser vencedor o vencedora? ¿O tiramos la toalla a lo primero de cambio? Porque al que venciere, le daré el derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Aceptas la cruz? Entonces te estás acercando, vas a poder comer del árbol de la vida. En estos momentos Cristo es la vida. Y alimentarnos de Él, no solamente de comer el pan y el vino, entender que los que me rodean son también parte de la vida de Jesús. Mis hermanos, mis hermanas. Quizás no creemos todo lo mismo, quizás no estamos de acuerdo en todo, quizás no pensamos igual, pero hay una cosa que sí nos une, y se llama la sangre. Mira, yo he tenido 7 hermanos y hermanas, y no todos pensamos lo mismo, y no todos estamos de acuerdo siempre, pero hay algo que nos une más fuerte que cualquier razonamiento, es que es mi hermano. No me lo toques, son mis hermanas, no me las toques. ¿Por qué? Porque compartimos la misma sangre, papá y mamá son los mismos. Crecimos juntos. Los defectos, los errores, los conocemos. Claro, si tú convives con alguien, no solamente ves lo positivo, también ves lo negativo. Y ninguna de mis hermanas ni mis hermanos son fantásticos. Pero cuando cometen errores, pero les digo una cosa, no los cambio por ninguno, porque tienen mi sangre. Y cuando nosotros entendemos que lo que nos une es la sangre de Jesús y el propósito que Él tiene para cumplir con nosotros mientras estamos aquí, entonces descubrimos eso. El que tenga oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, que oiga, que el que venciere.
Y fíjense que lo interesante de todos el mensaje a las 7 iglesias, siempre es un mensaje a todas las iglesias, pero siempre hay un trocito que dice a los vencedores. O sea, dentro de la iglesia hay algunos que vencen, otros que no. Y no quiere decir que Dios no los ame y no quiere decir que Dios no tenga planes con ellos. Pero Él está diciendo, dentro de la iglesia, los que son vencedores van a tener privilegios. Le daré una piedrecita blanca con un nombre escrito, le dejaré que se sienta en mi trono como yo me he sentado en el trono de mi Padre, le voy a dar que coma del árbol de la vida. Es decir, todas las iglesias tienen un llamado y Dios le dice lo que tiene que hacer, corregir o no corregir, pero hay algunos entre ellos que están dispuestos a ser vencedores. Y tú tienes que ser uno de ellos. Imagínese una iglesia llena de vencedores. O esa iglesia reforma toda Churriana. Esa iglesia impacta en Churriana. Porque la gente lo único que quiere ver es algo de Dios en ti. Ya lo han visto. Pero si todos juntos, unidos, lo mostramos, van a ver a Jesús. Porque somos su cuerpo. Y porque estamos comiendo del árbol de la vida. Hay un... Normalmente aquí ahora termino, porque yo cuando... pero a mí que me encanta hablar de las cosas del Señor. Hay algo que tenemos que entender. El plan de Dios es transformarnos a la imagen del Hijo. Y si Él quiere hacerlo, dejémosle que lo haga. Alimentémonos de Cristo. Y eso es comer de su palabra. Eso es alimentarnos de su vida. Y eso nos va cambiando. Cuando lo dejamos hacer, entonces, quizás ni nos damos cuenta, pero estamos empezando a ser de los vencedores. Y claro, como el Señor nunca nos dijo, compárate con el pastor, ni compárate con el líder de alabanza, ni compárate con la maestra de escuela dominical. Él dijo, nos dio un modelo y tienes que mirar a Jesús. Todavía me falta mucho, hermano. Pero yo quiero parecerme a Él. Mi pastor es como yo, también comete errores y también mete la pata y también se equivoca, pero es mi hermano. Da lo mismo. Es que él y yo tenemos que mirar a la cruz. Señor, quiero parecerme a ti. ¿No se han dado cuenta que en la iglesia hay mucha gente que se queja de los problemas, de las luchas, de las dificultades, de los combates, es que no puedo más, el Señor tiene que hacer algo? Y siempre estamos diciendo, Señor, pasa de mí esta copa, que no la quiero beber. Es natural, no engañemos, es natural. Yo también lo hago. Y me tendría que morder la lengua el Señor, pero porque tenemos que seguir diciendo lo mismo que Él dijo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Al Padre no le molesta que vengas con tus quejas, es papá. Ay, sí. Yo me acuerdo, mi madre era una santa mujer que tenía una santa paciencia y escuchaba a todos los problemas de todo el mundo. Yo voy a orar por ti. Y así mamá consolaba a mucha gente y no tanto porque fuera una mujer con mucha sabiduría, sino, bueno, tenía sabiduría de Dios, pero era la persona que le prestaba oídos. Y a lo mejor lo único que necesitaba era que le escucharan sus problemas. Todos sabían que ya estaba muy mayor como para ponerse a arreglarle la vida a los demás, pero tenía un par de orejas y la escuchaba a todo el mundo. Yo me emociono cada vez que hablo de mi madre, porque el día que fuimos a enterrarla, hasta los periódicos llamaron aquí en Málaga. Bueno, había más de 500 personas en el funeral. Fue increíble. Y ella llevaba cerca de 8 o 10 años sin salir de casa. Bueno, la llevábamos a los jardines de la comunidad, en la sillita de rueda, pero la gente venía a verla a ella. Alguien que tiene el toque de Dios. Alguien que ha sido bendecido y da bendición. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Sé un vencedor, sé una vencedora.
¿Por qué no le decimos al Señor, ayúdame? Yo también quiero vencer mis propias debilidades, pero no para sentirme fuerte, sino para parecerme más a ti. Porque Él es el manso y humilde, el santo que santifica, el justo que justifica y la verdad que da vida. ¿Se ponen de pie y oramos un momento? Señor, sabemos que las hojas del árbol son para la salud de las naciones y que no habrá más maldición. Y sabemos que del trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Tus siervos te servirán y te adorarán. Y te veremos cara a cara y llevaremos tu nombre escrito en nuestra frente. Concédenos, Señor, la capacidad para ser más que vencedores. Queremos comer de ese árbol que tú has provisto. Sí, que fue un árbol, un madero donde te torturaron, pero que tú lo has transformado en árbol de vida. Que esa cruz no nos moleste. Ayúdanos a tomar cada día la nuestra y seguirte a ti. Ayúdanos a aceptar que no hemos alcanzado todo el potencial que has puesto en nosotros. Y ayúdanos a luchar y a trabajar para rechazar lo que queda de nosotros, del viejo hombre, la carne, las debilidades de las emociones, de la voluntad, las debilidades de la mente. La echamos de nuestra vida y queremos ser vencedores. Y por eso te miramos a ti, porque tú eres el que ha vencido. Tú eres el que ha vencido. Tú eres el que ha vencido y pisaste la cabeza de la serpiente y restauraste la gloria de Dios, restauraste la justicia de Dios y restauraste también todo lo que tú has hecho. Fue bueno. Señor, queremos beber de tu agua que hace crecer nuestra vida. Queremos comer de tu pan. Queremos llegar a comer de esos distintos frutos cada mes. Obra en nosotros. Y para esto invocamos a tu Espíritu Santo en nuestra vida. Ven y llénanos de nuevo. Ven y haznos beber de la fuente de vida. Ven, Espíritu Santo, y trastoca toda la mentira que hay en nosotros todavía por causa de la influencia del sistema del mundo, por causa de la influencia del pecado y del diablo. Queremos ser instrumentos de luz para ti. Haz tu obra en nosotros. Nosotros aceptamos tu trabajo. Haz tu obra en nosotros. Si tienes que quebrantarnos, quebrántanos. Si tienes que sacudirnos, sacúdenos. Pero haz tu plan y cumple tu plan en nuestras vidas, de tal manera que en algo podamos mostrar quién eres tú, el que nos amó hasta la muerte y más allá de la muerte. Bendecimos tu nombre y te amamos, Señor. Gracias, porque tú quieres que seamos vencedores. Por eso oramos en el santo nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Señor les bendiga.